Buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por el privilegio de llegar a cada uno de sus hogares a través de esta predicación que hoy en día estamos haciendo por las redes sociales. Anunciarles que por recomendaciones de nuestro obispo, la iglesia continúa cerrada durante el mes de mayo. Ya falta poco para vernos de nuevo. Busque conmigo en su Biblia la palabra del Señor, que hoy vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 18. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando sus redes, le siguieron. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el poder que hay en ella. Te suplicamos que podamos tener la fe, el entendimiento y la confianza de creerla. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. He titulado esta predicación Despertando a una vida diferente. Recordemos que Pedro, como discípulo, había sido pescador de profesión antes de ser llamado por Jesús a servirle. Y me llama la atención que una de las primeras palabras que Jesús le dice a Pedro, cuando lo conoció en el mar de Galilea, según el versículo 17 que hemos leído, es: venid en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. ¿Y qué le sucedió a Pedro después de la crucifixión de Jesús? Regresa al mismo lugar donde Jesús lo encontró, al lago de Galilea, al mismo trabajo de pescador. Y ahí se le aparece nuevamente Jesús, después de haber resucitado. Esto me hace hacerme varias preguntas. Número 1, ¿quién era Pedro para que Jesús se fijara en él y le pidiera que lo siguiera? Número 2, ¿por qué Pedro regresa a la misma vida que tenía antes de su encuentro con Jesús? Y número 3, ¿qué quería Jesús hacer en la vida de Pedro? Cuando se le aparece después de haber resucitado. Ahora veamos cada una de estas preguntas. Número 1, ¿quién era Pedro? Para que Jesús se fijara en él y le pidiera que lo siguiera. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este simple pescador de profesión se transformó en una nueva persona, con nuevas metas y nuevas prioridades. Pedro no era una joyita, no era perfecto, pero Jesús vio en él un potencial de liderazgo espiritual y le pide que lo siga. Recuerde que Dios conoce los corazones de cada persona. Fíjese que Pedro le presta la barca a Jesús para que le predicara a la gente. Jesús había llegado al lago no a pescar peces, sino a pescar gente. Y ese es el ministerio que Jesús le ofrece a Pedro cuando le entregó su vida. Convertirse en pescador de almas en lugar de pescador de peces. A partir de allí, Pedro siguió a Jesús para aprender de su palabra. Gastaba horas escuchando la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y era obediente a ella para poder desarrollar el ministerio que Jesús le había encomendado hacer. En el Nuevo Testamento se dice que Pedro tuvo el privilegio de acompañar
y aprender de Jesús durante los 3 años de su ministerio terrenal. Fue uno de los 3 discípulos que formaba el círculo más íntimo del Señor Jesús, junto con Jacob y Juan. Fue el único discípulo que caminó sobre las aguas del mar. Fue el primer hombre que entró a la tumba donde habían puesto a Jesús y pudo comprobar que su cuerpo no estaba allí. Solo estaban los lienzos que lo habían puesto a Jesús. Pedro también presenció la transfiguración del Señor. Fue la primera y gran voz del Evangelio durante y después de Pentecostés. Pedro vio a Jesús hacer muchos milagros y llegó a aprender mucho de él. Una cosa importante que no debemos olvidar es que cuando Jesús escogió a sus seguidores como discípulos, no buscaba modelos perfectos, sino que buscaba gente dispuesta a cambiar, gente dispuesta a dejarlo todo para seguirlo. Porque Jesús con su amor podía transformar vidas para luego enviarlas a comunicar, a ser testigos a otras personas de que su amor era real. La pregunta número 2. ¿Por qué Pedro regresa a la misma vida que tenía antes de su encuentro con Jesús? Fíjese que Pedro, al igual que nosotros, tenía debilidades. Se descuidó en su tiempo de oración. Jesús, conociendo que su muerte se le acercaba, invitó a Pedro junto con los 2 hijos de Zebedeo para que velen junto con él en oración en Getsemaní. Jesús los dejó en un lugar mientras se va a orar, pero al regresar de su oración los encuentra durmiendo. En Mateo 26, versículos 40 a 41, Jesús les dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro también no creyó lo que Jesús le dice, que Satanás había pedido permiso para zarandearlo, y confió en su propia prudencia y autosuficiencia. En Lucas 22, 31 al 33 dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le respondió Pedro a Jesús en el versículo 33? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús también advirtió a Pedro que esa noche lo negaría 3 veces. En Mateo capítulo 14, versículo 30, le dice Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. La respuesta de Pedro a Jesús en Marcos 14, 31 le dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Jesús sabía que la muerte en la cruz iba a afectar a sus discípulos. Y por eso le encargó a Pedro que animara a sus discípulos. En Lucas 22, del 21 al 33, le dice que Pedro debía reunir los discípulos para orar con ellos, alentarlos, fortalecerlos y recordarles que el Señor
va a resucitar. Pero Pedro, después de la muerte de Jesús, volvió al mar de Galilea, donde Jesús lo había encontrado y llamado por primera vez. Regresó a su antiguo oficio de pescador. A lo mejor Pedro estaba confundido, triste, porque le falló. Y no solo se fue a pescar, sino que otros discípulos lo acompañaron también. Esto está en Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 3. ¿Será que Pedro no había creído en las promesas de Jesús, que iba a resucitar de nuevo? Ahora estaba regresando a su antigua vida. La pregunta número 3 dice, ¿qué quería Jesús hacer en la vida de Pedro cuando se le aparece después de haber resucitado? Una cosa hermosa que le sucede a todos los discípulos y en especial a Pedro es que después de reconocer a Jesús resucitado, sus vidas no fueron las mismas. En Juan capítulo 21, versículos del 4 a 6, Jesús se les presentó a sus discípulos en la playa, pero ellos no le reconocieron. Pero en cuanto Pedro lo reconoció, le permite a Cristo que vuelva a dirigir su vida, porque reconoce que Cristo sigue teniendo el control ante todas las circunstancias. Pedro humildemente se dejó alimentar por Jesús otra vez, cuando le ofrece el pan y el pescado. También Jesús habla nuevamente con Pedro en los versículos del 15 al 17. Mire cómo le dice. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis ovejas. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le volvió a preguntar por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Jesús quería confirmar en Pedro si todavía tenía el primer lugar en su vida. A lo cual Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dio el privilegio, le dio la oportunidad del perfecto arrepentimiento al entristecerse que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Este fue el final de su vida, que obró el cambio de su transformación. Y Jesús, al arrepentirse de corazón, Pedro le dio el privilegio de alimentar a sus ovejas con su palabra. Pedro sabía que lo había negado, que lo había abandonado, que dudaba de su resurrección. Y con su arrepentimiento, Jesús transformó su vida para siempre. Pedro volvió a dejar su barca y su oficio de pescador de peces y consagró su vida para dirigir la iglesia, enseñando que Jesús salva y que perdona. Después de ese día, Pedro no fue el mismo. No fue perfecto, pero no fue el mismo de antes. En Hechos, en el libro de Hechos, lo vemos lleno del Espíritu Santo,
predicando el arrepentimiento con mucha convicción. Y 3,000 personas fueron añadidas al reino de Dios ese día. Está en Hechos 2, versículo 41. Lo vemos sanar a un cojo de nacimiento en la puerta del templo, según Hechos 3, versículo 6. Fue encarcelado por predicar a Jesús. Pedro abrió las puertas del evangelio, tanto a los samaritanos como a los gentiles, según Hechos capítulo 8 y capítulo 10. Dios usó grandemente la vida de Pedro para continuar predicando la palabra de Dios y ganando almas para Cristo. Pedro tuvo que ser obediente a su palabra, hacer ajustes en su vida y caminar por fe. Este ejemplo de Pedro lo podemos ilustrar en nuestras vidas, en nuestras propias vidas, con las siguientes preguntas. Primero, ¿dónde me encontró Cristo por primera vez y qué me dijo? Segundo, ¿he aprendido de la palabra de Dios? ¿La he obedecido? ¿La he practicado haciendo la misión que Dios me ha encomendado? En Mateo 28, versículos del 18 al 20, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 3. ¿Qué estoy dispuesto a hacer después de haber vivido esta pandemia del COVID-19 y de haber conocido que Jesús ha resucitado? Hermano y hermana, después de esta pandemia ya no seremos los mismos. Hemos resucitado a una nueva vida. Dios le hizo un llamado a Pedro: te haré pescador de hombres. Ahora Jesús nos dice a nosotros: te haré pescador de hombres. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestra vida a Jesús y buscar esas almas para traerlas a Él? En conclusión, hermanos y hermanas, recuerde, Jesús quiere su salvación, pero también quiere su transformación de vida para su gloria y su honra. Pedro presenció la crucifixión, el sepulcro vacío y al Señor resucitado. Y despertó a una nueva vida transformada. Nosotros con esta pandemia hemos presenciado, que la soberanía de Dios es real y que es capaz de paralizar todo el mundo entero y en todo. Hemos experimentado el vacío de no estar juntos adorándole en su templo. Hemos experimentado que su amor es real porque no nos ha abandonado en ningún momento. Nos ha guardado y nos ha protegido. De la misma manera que Dios obró la transformación de la vida de Pedro, igual nosotros hemos sido transformados por la experiencia de la resurrección y por esta experiencia de la pandemia del COVID-19. Y cuando volvamos a la iglesia, será un nuevo tiempo, será un nuevo comienzo para todos, será una nueva oportunidad de ser las manos y los pies de Cristo para ganar nuevas almas para el Señor. ¿Están preparados para ser los pescadores de hombres que trabajan por el crecimiento de la iglesia de Cristo? Oremos. Gracias te damos, Señor, por la transformación de nuestras vidas. Gracias por todas las personas que te han conocido por nuestro testimonio de amor.
Te pedimos, Señor, que continuemos siendo testigos de tu amor, aquí, en la ciudad de Crosville y en el mundo entero. Amén. Con el amor de Dios Padre, Creador de los cielos y la tierra, la gracia de Jesucristo, Salvador, Redentor y Señor nuestro, y la protección del Espíritu Santo, estemos en paz, permanezcamos en nuestros hogares por el bien de nuestra familia y de las demás personas. Amén.